A continuación, les hablaré de la materia de delitos especiales. En especial, les hablaré de los delitos cometidos en materia de derechos de autor. Existen dos conceptos de delitos especiales. El primero, que es un concepto doctrinal, nos dice que es una conducta típica, antijurídica y culpable, sancionada por la ley penal. El segundo es un concepto legal. Nos dice que es el acto u omisión que prevén y sancionan las leyes penales. Esto está estipulado en el artículo 7 del Código Penal Federal. Sin embargo, existe otro concepto fundamental de delitos especiales, que nos dice que es el conjunto de normas jurídicas relativas a los delitos, penas y medidas de seguridad tipificadas en las leyes o tratados internacionales de naturaleza distinta a la penal. El fundamento legal se encuentra en el artículo 6 del Código Penal Federal, que en su artículo nos dice: cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente código y en su caso las conducentes del libro segundo. Derecho de autor. Se entiende como la facultad exclusiva de los creadores intelectuales para explotar por sí o por terceros las obras de su autoría. ¿Quién se considera autor de una obra artística o literaria? Se considera toda persona física que crea una obra literaria y artística. ¿Qué es el derecho de autor? Es el reconocimiento que otorga el Estado a todo creador de obras literarias y artísticas en virtud del cual el autor goza de derechos de tipo moral y patrimonial. Derecho moral. Esencialmente radica en el derecho de todo autor ser reconocido como tal, a decir sobre el destino y la integridad de su obra. El derecho moral es perpetuo y se considera unido al autor. Es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. El derecho patrimonial es la facultad que tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, así como para autorizar o prohibir a terceros dicha explotación en cualquier forma dentro de los límites que establece la Ley Federal del Derecho de Autor. ¿Cuál es la vigencia de los derechos patrimoniales? Se dice que es la vida del autor a partir de su muerte, 100 años más, cuando la obra pertenezca a varios coautores. Los 100 años se contarán a partir de la muerte del último y 100 años después de divulgadas. ¿Cuál es la función del registro público del derecho de autor? El registro público del derecho de autor tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causavientes, así como una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción. ¿Qué tipo de obras protege la Ley Federal del Derecho de Autor? Entre ellas existen 14, de las cuales, por mencionar algunas, sería la literaria, musical, con o sin letra, dramática, danza, arquitectónica, cinematográfica, en fin. Ahora bien, ¿qué es la piratería para el derecho de autor? En la actualidad, el término se emplea para referirse a los actos ilegales de reproducción, difusión y venta en cualquiera de sus variantes comerciales de las obras protegidas por el derecho de autor, sin la autorización de sus autores o titulares, según sea el caso. La piratería no es simplemente el robo de obras o marcas que se llevan a cabo con fines de lucro y que tanto dañan la economía mundial, sino también el uso de cualquier idea, planteamiento o escrito con cualquier fin
sin reconocer debidamente la autoría de su creador y en muchos casos sin la debida autorización de éste. ¿Quién protege los derechos de autor? En México, la instancia que se encarga de fomentar la creatividad, la administración del registro público del derecho de autor, desarrollo cultural y demás, impulsar la cooperación internacional en este tema es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Asimismo, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal establecen las bases para la protección administrativa y penal del derecho de autor. El Código Penal Federal, en su título 26º de los delitos en materia de derechos de autor, en su artículo 424, nos dice que se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días multa al que especule en cualquier forma con libros de textos gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública al editor, productor o grabador que produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor que los autorizados por el titular de los derechos, a quien use en forma dolosa con fin de lucro y sin autorización correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor. Artículo 424 bis. Se impondrá prisión de 3 a 10 años y de 2.000 a 20.000 días multa a quien produzca, reproduzca, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor en forma dolosa con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos a quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. Artículo 424 ter. Nos dice que se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 5.000 a 30.000 días multa a quien venda a cualquier consumidor en lugares públicos en forma dolosa con fines de especulación comercial copias de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere la fracción 1 del artículo anterior. En su artículo 425 nos dice que se impondrá prisión de 6 meses a 2 años o de 300 a 3.000 días multa al que sin derecho de autor explote con fines de lucro una interpretación o una ejecución. Artículo 427. Nos dice que se impondrá prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3.000 días multa a quien publique una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. En su artículo 428 nos dice que las sanciones previstas en este presente título se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño, cuyo monto no podrá ser menor al 40% del precio de venta al público de cada producto o de la prestación de servicios que implique violación alguno o algunos de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor. Todos los artículos mencionados anteriormente fueron del Código Penal Federal. Ahora bien, en la Ley Federal del Derecho de Autor nos dice que es el instrumento a través del cual se protege el derecho de los autores en México. La ley protege la forma en que se fija una obra y la originalidad. En el artículo 5 de esta ley se señala que las obras están protegidas desde el momento que son fijadas en un soporte material
y que el reconocimiento de los derechos de autor y los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. Por mi parte es todo, compañeros. Gracias por su atención.